Ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según cómo lo esté viendo la profesora o la docente que va a calificar dicho trabajo. El tema es sobre el bajo rendimiento que está brindándose para el curso de formulación y evaluación de proyectos sociales y comunitarios. Nuestro grupo está conformado por Choquehuita Paricaba, Henry Alexis, Parque Condori, Nacheli Esther, Kea Quispe, José Manuel, Sabina Saxi, Reina Isabel y mi persona que es Zucca Chirinos María Danitza. El título en general de este proyecto es Bajo rendimiento escolar en los estudiantes de educación secundaria en las instituciones públicas de la ciudad de Arequipa en el distrito de Socabaya. Antes de entrar a las causas y consecuencias, conviene precisar que Mm, entendemos por rendimiento escolar. ¿Qué es lo que entendemos por rendimiento escolar? Bueno, según la investigación que se hizo, es el nivel de logro que alcanza un estudiante respecto a los aprendizajes y competencias previstos para su grado. El bajo rendimiento escolar aparece cuando existen dificultades persistentes para comprender, aplicar o demostrar esos aprendizajes y se expresa mediante las calificaciones que son insatisfactorias para el estudiante. También el tema de la desaprobación, el rezago, la inasistencia o riesgo de abandono. Según Ortiz, bajo el marco teórico que se ha hecho en este trabajo, antes de ir a para determinar lo que son las causas, Ortiz menciona que el bajo rendimiento es un fenómeno bastante multicausal, porque no se sabe si es que es por factores pedagógicos, por factores económicos o por factores familiares. En el contexto ya más actual que es Arequipa, se dice que se había identificado factores asociados al rendimiento en estudiantes desaprobados de secundaria. Es importante dejar en claro que el problema no solo se explica por las capacidades individuales del adolescente em, en las instituciones de Socabaya. Confluyen las prácticas también de los docentes, las condiciones económicas del hogar y el acompañamiento familiar. Por eso es de que se ha organizado este dicho diagnóstico en tres dimensiones. La dimensión pedagógica, la dimensión socioeconómica y la dimensión familiar. Iniciemos con la dimensión pedagógica. Es la causa directa de aquí, que es la deficiencia metodológica en los docentes de nivel secundario. Por ejemplo, al momento de aplicar una estrategia, los recursos y las formas de evaluación que no responden al contexto ni las competencias que deben desarrollarse. Acá al investigar encontramos a un autor bastante que resalta qué es la enseñanza, las habilidades de pensamiento y la comprensión lectora, en especialmente relevante en los estudiantes de bajo rendimiento. Justamente porque una enseñanza centrada solo en la repetición reduce la participación de los estudiantes y la capacidad de aplicar lo aprendido. Esta deficiencia se explica por tres causas indirectas, que es la falta de innovación en los métodos de enseñanza, que el profesor aplica en clase, que mantiene esquemas rígidos y desconectados a la realidad, la escasa planificación docente que se genera por clases improvisadas y poca articulación entre competencias y actividades. Algo que el proyecto educativo institucional 2024 y 2027 de la Gerencia Regional de la Educación de Arequipa también señala como un reto de gestión y las limitaciones en la formación continua, ya que el autor Cabana menciona que vincula con el desempeño y la satisfacción laboral del docente en el nivel secundario de la educación general de Arequipa. Luego pasamos a lo que es la dimensión socioeconómica y laboral. En esta parte nos mencionan de que la cosa directa es la presencia del trabajo infantil en los estudiantes de secundaria. El Instituto Nacional de Estadística e Informática menciona que los documentos
los documentos que la participación de los adolescentes en actividades económicas advierte que las consecuencias de esto para su desarrollo y educación conecta directamente con el trabajo infantil, con el rendimiento escolar, señalando que las jornadas laborales que emplean los estudiantes produce bastante cansancio, inasistencia y una menor concentración. Detrás de todo esto hay dos causas indirectas, que es el desempleo o subempleo familiar, que relacionan con la desigualdad socioeconómica y los logros educativos en América Latina. Luego pasemos a lo que es la dimensión familiar, que es la causa directa en la escasa supervisión parental. El seguimiento de asistencias, tareas y horarios y bienestar emocional que, al ser insuficientes, debilita los hábitos de estudio y retrasa toda la detención de las dificultades. Esto no siempre nace del interés, del desinterés del estudiante. Muchas veces responde a jornadas laborales extensas que sostienen dos causas indirectas: los estilos de crianza negligentes que que hace la disfuncionalidad familiar y el rendimiento académico, y los problemas de comunicación familiar sobre los cuales el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables reporta cifras de atención por violencia familiar, evidenciando los frágiles que podemos ser en estos vínculos. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera para que pueda seguir explicando sobre cuál es la fase 2 de dicho trabajo, que es análisis de involucrados o partes interesadas. Ok, excelente, muchas gracias por el paso, compañera. Entonces, aquí reiteramos que vamos a una parte muy importante de todo este plan de proyectos. Ok, vamos con el análisis de involucrados de un marco estratégico de objetivos. Pero ¿por qué así análisis de involucrados? Esta es una parte interesante. ¿Por qué? Para que este proyecto sea viable, analizamos a los actores de acuerdo a la metodología de quién, de CREA, ¿ok? Entonces, en este análisis estamos considerando a 5 participantes. Aquí primero tenemos estudiantes, que son la población objetivo, que aportan su experiencia directa, pero sufren estrés y presión económica. También tenemos a los padres, porque poseen la responsabilidad de cuidado, pero carecen de recursos. Docentes directivos tienen el poder de ejecutar el cambio en el aula mediante su autoridad institucional. Ahora, aquí viene la parte más importante, donde intervienen autoridades más grandes, los llamados aliados. Aquí tenemos a la UGEL Arequipa Sur, la GREA, la Gerencia Regional, y también tenemos a la municipalidad. Ok, ellos nos brindan el mandato normativo, presupuesto y servicios de la protección como la de MUNA. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos con el último participante, el último involucrado, que es la sociedad civil. Como por ejemplo, tenemos universidades como la UNSA, la Universidad Católica de Santa María. ¿Por qué? Porque aportan especialistas, no solamente ellos, sino también las diferentes investigaciones y convenios que tenemos aquí, ¿ok? Ahora, con ello, vamos más abajito con nuestro árbol de objetivos. En este árbol de objetivos, vamos a transformar cada problema en una meta positiva. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque nuestro fin es disminuir la exclusión social y económica. El objetivo central es mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria y enfocados en el distrito de Socabaya. Ok, entonces, aquí explicamos de mejor forma diferentes metas e indicadores de impacto. Porque nos hemos propuesto metas verificables para finales de este año, es decir, para finales del 2026. Vamos, como primer punto tenemos lo académico, incrementar del 45% al 65%. Aquí los estudiantes van a demostrar o bien calificaciones satisfactorias como A o AD, o en matemática, comunicación y ciencia y en las demás áreas, ¿ok? Pero principalmente en matemática, comunicación y ciencia. Segundo, vamos con la parte de la reprobación. Aquí nos estamos enfocando principalmente en lo que es reducir la tasa de reprobación, o sea, de desaprobados en la institución educativa. ¿Y en qué institución educativa nos vamos a enfocar? En la gran maestro de
25% al 12% de reprobados, ¿ok? Intentamos reducir esa tasa. Vamos con el tercero, la parte más importante, que es la llamada exclusión. Buscamos lograr una reducción del 15% en la tasa de exclusión escolar al finalizar el proyecto. Y por último, el trabajo infantil. Ok, porque eso es una realidad que a veces es muy cruda, ¿no? Buscamos reducir en un 10% la tasa de estudiantes que realizan actividades laborales. Y con ello vamos a partir por diferentes componentes para esta transformación que nosotros queremos. Es por ello que voy a dar el siguiente paso a mi otro compañero. Muchas gracias. Ok, nos vamos preparando, vamos presentando lo que es la matriz. Excelente. Muchas gracias. Desde el componente número 2, por favor. En la matriz, en la matriz. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el componente número 2, que es la reducción del trabajo infantil y apoyo económico. En este componente 2 es el pilar de nuestro apoyo económico con una inversión de 44.808 soles y su objetivo es reducir en un 10% la tasa del trabajo infantil en la institución educativa Gran Maestro, para que la necesidad financiera no interrumpa el estudio de los jóvenes. Dentro de este componente número 2 tenemos al subcomponente 2.1, la orientación social y laboral a las familias. Eh, Contamos con los recursos de contratar a 3 trabajadores sociales dedicados exclusivamente a la asesoría personalizada. Dentro de nuestra estrategia laboral, realizaremos 3 jornadas informativas anuales sobre programas del Ministerio de Trabajo. Em, También organizaremos 2 ferias de articulación con empresas locales como Plaza Bea, Totus. De esta manera facilitaremos el acceso al empleo para los padres de familia. Y como meta principal buscamos que el 75% de las familias reciba la orientación integral y que el 60% de los padres inicie procesos reales de postulación laboral. Como subcomponente 2.2 hablamos del apoyo económico a estudiantes vulnerables. En el diagnóstico identificaremos al 100% de la población estudiantil mediante la aplicación de fichas socioeconómicas actualizadas. También gestionaremos becas, brindaremos acompañamiento técnico para postular a entidades como Pronavec, universidades como la UNSA, la Universidad Católica de Santa María, etc.
Como metas, la meta principal es que el 80% de los alumnos en riesgo reciba la orientación específica, asegurando que el 70% de sus expedientes de postulación sean enviados correctamente y sin errores. Ahora pasamos al componente número 3, que es el fortalecimiento de la participación familiar. Una vez estabilizada la base económica, en el componente 3 se enfoca también en el entorno emocional. Y con una inversión de 2.793 soles, nuestra meta principal es que el 65% de las familias demuestre mejoras en sus estilos de crianza para finales del 2026. Como subcomponente 3.1 tenemos a la reducción de estilos de crianza negligente. Ejecutaremos 6 talleres de crianza positiva con metodología andragógica para 150 familias, liderados por profesionales de la salud mental. También brindaremos la orientación individual a los 40 casos de mayor riesgo, con derivaciones directas a instituciones como el SEM o la de MUNA. Y también realizaremos 5 sesiones de sensibilización para explicar a los padres cómo su estilo de crianza impacta directamente en las notas de sus hijos. Y también dentro de el componente número 3 tenemos el subcomponente 3.2, que es la supervisión y acompañamiento parental fortalecido. Implementaremos un sistema vía WhatsApp o mensajes de texto integrado al CIAGIE para poder notificar inasistencias y notas en tiempo real al 85% de las familias. También realizaremos un acompañamiento, en total 60 visitas domiciliarias anuales enfocadas en los estudiantes con bajo rendimiento crítico. Y también esperamos nuestra meta que el 70% de los estudiantes visitados mejore el rendimiento o asistencia en el bimestre siguiente. Además, también se ejecutarán 6 talleres de bienestar emocional para fortalecer la motivación desde casa. Y en síntesis, estos dos componentes combinan un soporte económico, legal, emocional y tecnológico, porque integra el trabajo de los asistentes sociales con herramientas como alertas por WhatsApp, las ferias laborales. También garantizamos que cada hogar se convierte en un aliado de la educación, eliminando las barreras que hoy fuerzan a los estudiantes a dejar las aulas por el trabajo. Ahora, siguiendo con nuestra presentación, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas noches. En esta ocasión voy a presentar lo que es el componente 1. Ok. Ahora, el componente 1 de nuestro proyecto es denominado Transformación de la Práctica Pedagógica, cuyo objetivo es mejorar las prácticas metodológicas de los docentes para elevar la calidad de enseñanza y, en consecuencia, el rendimiento académico de los estudiantes. Para este componente se ha destinado un presupuesto total de 19.963 soles, distribuidos a 3 subcomponentes. El primer subcomponente es fortalecimiento y formación continua de los docentes. Para este subcomponente, el presupuesto que se ha designado es de 8.494 soles. Este subcomponente busca fortalecer las competencias profesionales de los docentes mediante procesos permanentes de capacitación y actualización. Ahora, para lograrlo se van a desarrollar 3 actividades principales. La actividad 1 es el diagnóstico situacional. Para esta actividad se ha designado la inversión de 228.000 soles. Durante los meses de marzo y abril se van a realizar este diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación de los docentes. Para ello se van a aplicar encuestas y fichas de observación.
Se procesará la información obtenida y se elaborará un informe de diagnóstico que permitirá diseñar un plan de capacitación acorde a la realidad de la institución educativa. La actividad 2 que se va a realizar en este primer subcomponente es talleres pedagógicos y seminarios especializados. La inversión para esta actividad es de 7.400. Esto es la actividad con mayor presupuesto en este subcomponente porque constituye el eje principal del fortalecimiento docente. Se van a desarrollar 8 talleres pedagógicos, 4 seminarios intensivos sobre teorías de aprendizaje y didáctica en las áreas de matemática, comunicación y ciencia. Estas capacitaciones estarán a cargo de especialistas de la UNSA y otras universidades. El presupuesto cubrirá honorarios de especialistas, materiales para los docentes, alquiler de equipos, tanto audiovisuales, y los refrigerios durante las sesiones. La actividad 3 del primer subcomponente es gestión de convenios institucionales. Para esto se van a utilizar una inversión de 866. Entre marzo y agosto se van a gestionar 4 convenios con la GREA y universidades. Estos convenios permitirán que los docentes accedan posteriormente a diplomas y cursos de especialización certificada. Este presupuesto se destina principalmente a matrículas para docentes beneficiados, impresión de documentos y movilidad para las reuniones y coordinación. En conjunto, este primer subcomponente representa aproximadamente el 43% del presupuesto total del componente en general, lo que demuestra que la formación docente constituye una prioridad del proyecto. Ahora, el subcomponente 2 es adopción de prácticas pedagógicas innovadoras. Para este subcomponente, el presupuesto que se ha asignado es de 7.925. Este subcomponente busca que los docentes incorporen metodológicas activas e innovadoras dentro del aula. Para ello, de igual manera, se van a ejecutar 3 actividades. La primera actividad es capacitación metodológicas activas. Para eso se van a invertir mejor dicho, 3.540 soles. Se van a realizar 6 jornadas de capacitación sobre aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. Durante estas jornadas, los docentes aprenderán estrategias que permitan que los estudiantes participen activamente en la construcción de sus aprendizajes. El presupuesto considera a especialistas, material, equipos audiovisuales y igualmente refrigerios. La actividad 2 es la elaboración de materiales educativos innovadores. Se va a realizar una inversión de 2.575 soles. Se diseñarán y validarán 15 materiales educativos contextualizados a la realidad de Arequipa, en este caso nuestra institución educativa. Entre ellos se van a elaborar guías didácticas, recursos como TIC, videos educativos, materiales impresos que estén contextualizados. El presupuesto que va a financiar es el trabajo de un diseñador gráfico, un editor de video, licencias de software educativo e impresiones de los materiales. La actividad 3 del segundo subcomponente son círculos de interaprendizaje docente. Para ello la inversión para ello es de 1.810 soles. Durante todo el año se van a desarrollar 10 reuniones mensuales, donde los docentes compartirán experiencias exitosas, analizarán dificultades y propondrán mejoras para sus clases. El presupuesto se utilizará en materiales para las dinámicas, elaboración de documentos de sistematización y refrigerios para los participantes. Este subcomponente representa aproximadamente el 40% del presupuesto total, debido a que busca transformar directamente la práctica del docente dentro del aula. Ahora, el tercer subcomponente es la supervisión de la planificación y acompañamiento pedagógico. El presupuesto para este subcomponente es de 3.544 soles. El propósito de estos subcomponentes es asegurar que todo lo aprendido en las capacitaciones realmente se aplique durante el desarrollo de la clase. Y se van a desarrollar 3 actividades, igual que las anteriores subcomponentes. La actividad 1 es jornadas de trabajo colegiado. Para esto la inversión va a ser de 1.173 soles. Se van a realizar 6 jornadas donde los docentes revisarán y mejorarán conjuntamente sus planificaciones curriculares. Estas reuniones permitirán fortalecer la planificación por competencias y garantizar una mayor coherencia entre los objetivos, las actividades y la evaluación. La segunda actividad es programa de monitoreo y acompañamiento docente. Para ello se va a invertir 2.014 soles. Entre abril y diciembre se implementará un programa de acompañamiento pedagógico
que contempla 3 observaciones del aula por semestre por cada docente. Durante estas observaciones se realizará la aplicación de metodologías activas, el manejo del aula y las estrategias de evaluación. El presupuesto cubre principalmente la contratación de un especialista externo y la elaboración de instrumentos e informes de monitoreo. Y la tercera actividad, ¿no? La retroalimentación constructiva. Para ello se va a invertir 357 soles. Luego de cada observación de aula se van a realizar sesiones individuales de retroalimentación con una duración de 45 a 60 minutos aprox. Y en estas reuniones se identificarán las fortalezas, aspectos por mejorar y compromisos de mejora continua en cada docente. El presupuesto considera materiales de seguimiento, fichas de retroalimentación y carpetas individuales. Y le doy el paso a mi siguiente compañero. Efectivamente, a ver si se me logra ver. Por favor, que me confirmen. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte, es la última de nuestra exposición. Seguiré con el cronograma de actividades y el presupuesto y finanzas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este tema muy importante porque respecto al cronograma de actividades, el proyecto tendrá una duración aproximadamente de 10 meses, desde marzo hasta diciembre de 2026. Este cronograma está organizado en 3 etapas muy importantes. La primera corresponde al inicio, claramente, que comprende los meses de marzo y abril. Durante este periodo realizaremos el diagnóstico pedagógico de los estudiantes y configuraremos el sistema de alertas tempranas e identificaremos a las familias que presentan mayor vulnerabilidad. Esta fase es importante porque nos permitirá conocer la realidad de la institución y planificar acciones adecuadas. La segunda etapa es la ejecución, que se desarrollará entre mayo y octubre. Aquí se implementarán las actividades principales del proyecto, como los talleres de aprendizaje basados en proyectos o ADP, los círculos de interaprendizaje entre docentes, las visitas domiciliarias a las familias, las campañas de acceso a las becas y las jornadas laborales dirigidas a los padres de familia, y todo esto forma parte de este proyecto, muy importante. En esta fase se concentra el mayor esfuerzo del proyecto, ya que es donde se aplicarán las estrategias para mejorar el rendimiento escolar. Finalmente, la tercera etapa, durante los meses de noviembre y diciembre, se realizarán la etapa de cierre, en la cual evaluaremos los resultados obtenidos de todo lo que escucharon. Aquí es donde vamos a analizar esto. Sistematizaremos las buenas prácticas desarrolladas y presentaremos la rendición de cuentas a la comunidad educativa. Claro, tienen que saberlo, garantizando así la transparencia del proyecto. En cuanto al presupuesto, el proyecto cuenta con una inversión total de 90.364 soles, distribuida de manera estratégica en 4 grandes componentes. El primer componente corresponde al fortalecimiento pedagógico. Cuenta con un presupuesto de 19.963 soles destinados a especialistas de la Universidad Nacional de San Agustín, software educativo y materiales didácticos. El segundo componente está relacionado con la intervención social. Dispone de 44.808 soles. Es importante destacar que 42.000 de este monto están destinados exclusivamente al pago de 3 trabajadores sociales durante todo el año, debido al papel fundamental que cumplen en el acompañamiento de estudiantes y sus familias. El tercer componente está orientado al trabajo con las familias. Tiene un presupuesto de 2.793 soles que cubrirá la plataforma de mensajería SMS, los viáticos para las visitas domiciliarias y los talleres dirigidos a los padres. Finalmente, la gestión del proyecto contará con 22.800 soles, que estos estarán destinados al coordinador del proyecto, al asistente administrativo y a las evaluaciones externas, que permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos. Ahora, respecto al cronograma de desembolso mensual, los recursos económicos se distribuirán de acuerdo con las necesidades de cada etapa. El proyecto iniciará en marzo con un desembolso de 9.124 soles, destinado principalmente al arranque técnico y organizativo. En julio se registra un incremento de hasta 10.024 soles, debido a la evaluación de medio término y al fortalecimiento de las actividades en ejecución. Durante la mayor parte del proyecto, el promedio mensual de la inversión será aproximadamente de 9.124 soles, lo que nos permitirá mantener un desarrollo continuo de todas las actividades. Ahora, finalmente, en diciembre, a fin de año, se realizará el desembolso más alto de 10.210 soles, destinado a la evaluación final, la liquidación del proyecto y la medición del impacto alcanzado. En conclusión, esta
adecuada planificación financiera garantiza que cada actividad programada cuente con los recursos necesarios para contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar y fortalecer la calidad educativa en el distrito de Socabaya. Muchas gracias por su atención.